Hola, buenas noches. Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, buenas noches, ¿se la escuché? Ok. Esperemos entonces que me den pase para poder compartir, ¿sí? ¿Le avisó al doctor Serna, doctor? ¿Cómo? ¿Le avisó al doctor Serna? ¿O No, no, no le he avisado. No le he avisado. A ver, llámalo de quiere que le repente. avise? ¿Cómo? ¿Quiere que le avise al doctor? Sí, pues, porque ya para ver si podemos empezar. Sí, doctor. Buenas noches, mis estimados alumnos. Hola, José Manuel. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Me das para compartir? ¿Me escuchas, Nelly? Sí, doctor, buenas noches. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Me escuchas, Nelly? Sí, doctor, ¿no me escucha usted? Sí, ¿ven mi pantalla? Sí se ve, doctor, su pantalla. Perfecto, muy bien. Eh, a tu orden, Jorge. Doctor Serna.
Creo que el doctor Serna no nos escucha, doctor. Ya. Bueno, voy a empezar entonces. Sí, bien, jóvenes, buenas noches. Mi nombre es José Vilches Requejo, soy médico ginecólogo obstetra del Hospital Sergio Bernales. Colaboro con mi amigo, el doctor Jorge Serna, en este curso sobre el tema de lo que es preeclampsia, eclampsia, HELP y clave azul. Así que voy a compartir con ustedes unos archivos, ¿sí? El tiempo es corto, si mal no recuerdo, tengo algo así como 90 minutos. Cualquier pregunta que ustedes tengan, yo le voy a dejar a la delegada mi correo para que me hagan cualquier consulta. Además de eso, yo le voy a pasar a la delegada para que comparta con ustedes algunos archivos que van a fortalecer sus conocimientos. Así que voy a empezar entonces con este archivo. Dime si se ve en pantalla completa, por favor. ¿Sí? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto, muy bien. Miren, este primer archivo les va a servir a ustedes no solamente para este curso, sino también para más adelante, pronto ya estén ustedes, ya sea en el internado o ya sea en sus serums, lo que viene a ser la comunicación. La comunicación en salud es tremendamente importante, es muy importante. Así que el archivo está ahí completo, pero yo quisiera dedicarme a esto de acá. Fíjense ustedes, esta es una comunicación que ya está traducida al español y se trata, imagínense ustedes que están cualquiera de ustedes están en sus serums y tratan de comunicarse con un hospital porque recuerden ustedes que generalmente el médico serumista es un médico que está en busca de factores de riesgo para referir a su paciente en forma adecuada y oportuna. Entonces voy a establecer dos diálogos. El primero se van a dar ustedes cuenta que es un diálogo pésimo, ¿sí? Llama un médico serumista que intenta comunicarse con un especialista, no lo logra por la mala comunicación, no se presenta de manera adecuada y termina esto mal. Entonces, fíjense ustedes, llama el médico, llama el colega serumista por teléfono y se expresa de la siguiente manera. Llamo por encargo de un centro de salud que le pertenece porque está cerca de su hospital. Entonces el colega del hospital le dice, bueno, sí, ¿cuál es su situación? ¿En qué lo puedo ayudar? Y el médico serumista le dice que está sangrando bastante. Entonces el médico del hospital le dice, ¿cómo es eso de que dice que está sangrando? Es que no sé, doctor, le dice el serumista, yo no le evalué a la paciente porque me la han dejado así. Muy bien, entonces el médico del hospital, el especialista, le dice cuáles son los antecedentes de la paciente, de qué manera lo puedo ayudar. El médico serumista le dice, desconozco mayormente, no tengo datos. Entonces, obviamente, tendrán ustedes que entender que el médico especialista del hospital de guardia se incomoda, ¿no? Porque no le está dando datos. El médico serumista nuevamente vuelve a intervenir y le dice, yo la veo a la paciente que está malita. Hay que descartar shock. Y luego agarra y le dice, mejor se le envío. Obviamente esta es una pésima comunicación. Ahora vamos a compararla con esta otra. El médico serumista le dice de esta manera, le dice, mi nombre es Juan Vázquez del Águila, soy médico serumista del Centro de Salud de los Hijos, llamado Los Hijos de Dios. El médico del hospital le dice, sí, doctor, ¿en qué lo puedo atender? El médico serumista le dice, tengo una paciente Gesta 5 para 2112. Obviamente el médico que está en el hospital dice, esta es otra cosa, este médico me está dando más datos. La paciente tiene sangrado vaginal abundante, rojo, rutilante, no tiene contracciones uterinas y le pregunta el médico sus antecedentes. El médico del hospital le pregunta sus antecedentes y el médico, el colega serumista le dice, la paciente es cesárea anterior 3 veces, además tiene un aborto. Entonces, continúa dándole más datos y le dice, la paciente está pálida,
tiene una frecuencia cardíaca de 120, tiene una presión de 80,40, frecuencia respiratoria 28, probablemente, doctor, tenga una placenta previa y un acretismo placentario. Está en shock. Ojo, no dice está malita ni descartar shock. Le está dando el diagnóstico al especialista del hospital y le dice está en shock hipovolémico hemorrágico. Perfecto, entonces el médico del hospital obviamente entiende que esa paciente es para referirla. Entonces, la recomendación del médico serumista es requiere manejo especializado. Yo no tengo sala de operaciones, yo no tengo hemoderivados. Comparen ustedes estas dos presentaciones y por supuesto que nos quedamos con la segunda. ¿Sí? Bien, ahora, delegada, por favor, confírmame si ven la segunda presentación. ¿La ven? Hola. Sí se ve, José Manuel. Muy buenas Ya, noches. ¿Cómo estás? perfecto. Ya, Jorge. Perfecto, se ve entonces. Bien. Entonces, ahora sí ya entremos al tema. El tema, como les decía, es hipertensión inducida por el embarazo, Doctor, preeclampsia, eclampsia. disculpe, se ve el ISB bar, ¿no? Lo que hemos hablado de las comunicaciones. Ah, ¿no se ve el anterior? No, solo se No, perdón, ve, no se ve, este no se ve. no, solo se ve lo que estábamos hablando de comunicación, ¿no? Ya, En vamos a salud. ver. Ya, perfecto, muy bien. Muy bien, muy bien. Este es. Ahora sí, Sí, ahora sí, doctor. perfecto, muy bien. Gracias por estar atenta. Se nota que estás ahí. Bien, entonces vamos a hablar sobre este tema. Les decía preeclampsia, eclampsia, gel, clave azul. En obstetricia nosotros usamos las claves, la clave azul para preeclampsia, la clave roja para hemorragia y la clave amarilla para shock séptico. Bien, empecemos entonces. En primer lugar, quería darles estas cuestiones estadísticas. Fíjense ustedes lo que está aquí de color rojo, esto de acá, ¿no? Este de acá pertenece a la hemorragia en cuanto hablamos de muerte materna. Realmente la hemorragia y la preeclampsia son las dos principales causas de muerte materna en el mundo. ¿Sí? Así que estamos hablando de cosas mayores. Esto de acá, estos casos de muerte materna, esto de acá se refiere a preeclampsia, que muchas veces pasa a primer lugar, ¿sí? Entonces estamos hablando de cosas mayores, estamos hablando de una patología que es pues bastante letal. Bien, ¿de qué se va a tratar esta sesión? En primer lugar, yo quisiera hacerles la primera recomendación respecto a que nosotros, desde estudiantes, debemos de acostumbrarnos a hacer una buena historia clínica. No hay un gol estándar en la preeclampsia. Los mejores datos los encontramos en la historia clínica. Otra cosa que yo les invito a que ustedes mismos se analicen y sepan cuánto bien o cuánto mal saben tomar la presión arterial. Les estoy adjuntando, le voy a enviar a la delegada un Word con unos links para que entren ustedes a la toma correcta de la presión arterial, unos videos y aparte también les estoy enviando un archivo personal en el cual se especifica cómo se debe de tomar la presión arterial. No se sorprendan, bueno, yo ya no me sorprendo cada vez que hago una capacitación y encuesto, solamente haciéndoles a los participantes un par de preguntas por escrito y generalmente el 50% de las personas del curso no toman, no toman adecuadamente la presión arterial. Bien, voy a presentar no 3, sino 4 casos clínicos hoy. Y la óptica de esta reunión para este curso, les voy a hablar de prevención, les voy a hablar del diagnóstico temprano y una referencia oportuna y adecuada. ¿Para qué? Les voy a explicar por qué es necesario
que nosotros hagamos un diagnóstico temprano y una referencia oportuna, ¿sí? Vamos a hablar de generalidades de manejo, vamos a hablar de sulfato de magnesio, vamos a hablar del manejo del shock hemorrágico por ruptura hepática y además de la bibliografía que les voy a proporcionar. Vamos por el primer caso. Este es un caso real, no es un caso inventado, es un caso de muerte materna que en sí, si no será por preeclampsia, es para que hagamos el diagnóstico diferencial. Le vamos a llamar la hora cero, ¿sí? Le vamos a llamar la hora cero cuando la paciente llega al hospital, ¿sí? Entonces, en este caso, esta paciente llega con un tiempo de enfermedad de 15 horas. La paciente refiere dolor tipo contracción uterina, refiere perder líquido amniótico, tiene disuria, poliaquiuria y una presión de 120/80. En la emergencia, en la hora cero, se hace el diagnóstico de 33 semanas de embarazo, amenaza de parto pretérmino, infección urinaria clínica y descartar la famosa palabrita o frase, descartar preeclampsia sin criterios de severidad. Cuando ya está 3 horas en el hospital, la paciente refiere náuseas, refiere vómitos con contenido marrón oscuro en 2 oportunidades, la presión 149/94, 110 de pulso, creatinina, ojo, 2.8. Hacen el diagnóstico de, si siguen con amenaza de parto pretérmino, trastorno hipertensivo del embarazo, preeclampsia, con criterio de severidad. De sin pasó a con. ¿Por qué? Por la creatinina. Aparte, también hacen el diagnóstico de oligohidramnios, es decir, poco líquido amniótico y probable RPM. Bien, cuando ya tenía 4 horas, fíjense ustedes los cambios en la presión. Baja a como estaba, aumenta el pulso, ¿sí? Y hace el diagnóstico de sepsis. ¿Por qué tanta cuestión zigzagueante? ¿Por qué una cosa y otra cosa? Porque sobre todo el gel y el hígado graso es así muchas veces, y por supuesto que seguramente el doctor Serna también me va a dar la razón. Estas patologías, estas patologías se confunden y están dentro del diagnóstico diferencial. Bien, a la hora 6, le hacen una cesárea de emergencia. Obviamente esta paciente pasa a UCI, ¿sí? Es una puérpera inmediata, posoperada de cesárea, más unas suturas de Hyman porque hizo algo de hipotonía uterina. Consideran el diagnóstico probable de sepsis, siguen pensando en eso, y ya se puede apreciar ictericia. Entonces entra a tallar. Fíjense ustedes que las ictericias recién se dan cuenta cuando tienen el abdomen abierto y adentro el útero estaba ya un poco ictérico. Hacen el diagnóstico diferencial de estas dos patologías, síndrome HELLP e hígado graso agudo del embarazo, por supuesto ya una injuria renal, y ya había trastornos de la coagulación. Ya en este día 1 hablamos de acidosis, de oliguria, y se hace una interconsulta a nefrología para probable diálisis. El día 2 se le hace una ecografía abdominal, había líquido libre perihepático en fosa ilíaca derecha, en fosa ilíaca izquierda, esta paciente estaba con ascitis. Se le hace una laparotomía exploratoria de emergencia y luego la paciente el día 4 se puso muy mal, grave, shock refractario, más falla orgánica múltiple, síndrome ictérico, hígado graso del embarazo, IRA, trastorno de coagulación, y en el 4.º día de su hospitalización fallece. Diagnóstico, lo más probable, obviamente, debe haber sido
un hígado graso agudo del embarazo, y lo pongo como tema de diagnóstico diferencial, como les vuelvo a repetir. Bien, otro caso. Otro caso. Voy a correr un poquito para poder avanzar. La hora cero, viene una paciente con un tiempo de enfermedad de 6 horas, caracterizado por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Tiene una presión de 120/80, como ven ustedes en el lado izquierdo. ¿Sí? En la hora 7, ven ustedes los resultados de los análisis, ¿sí? La hemoglobina, las plaquetas, y recién con los resultados de los análisis hacen un diagnóstico HELP, síndrome HELP. En la hora 14, fíjense ustedes los espacios, hora 14, en una paciente de este tipo. Le hacen una cesárea, un bebé de 1353 con un Apgar 7-8. En la hora número 17, en UCI, ya en UCI, le hacen una TEM cerebral, obviamente porque ya tenía sintomatología, y encuentran un hematoma. La paciente está desde el día 12 hasta el día 13 en UCI, y por supuesto que se agregan todos estos diagnósticos, ¿sí? Que ven ustedes en la parte derecha, ¿sí? En la parte derecha inferior. Y esto es la tomografía. Esta es la tomografía. Y fíjense ustedes cómo comienzan a aparecer las imágenes del DCB. Ahí están, ahí está, ahí están, y empiezan a aparecer. La línea media ya está lateralizada. Bien, aquí está un poquito más claro de repente. Ahí está en la parte inferior la hemorragia aguda. Esto es un corte sagital. Y esto, ven ustedes cómo aparecen las flechas con los borramientos de las circunvoluciones, la hemorragia aguda abajo a la izquierda, y por supuesto la desviación de la línea media por el tema del DCB. Y por supuesto esto es lo que la llevó a la muerte a la paciente. ¿Producto de qué? De una preeclampsia con criterio de severidad, que hizo una crisis hipertensiva, que no fue manejada en forma adecuada y hizo un DCB, ACV, o como le llama la gente, un derrame cerebral, una hemorragia. Bien, otro caso, en la hora cero, la paciente refiere cefalea, ¿sí? Una presión alta. La obstetra administra nifedipino y la refiere. Luego va a un segundo establecimiento de salud, le dicen descartar preeclampsia severa, le dan antihipertensivos, se produce el parto, transaminasas se elevan, las plaquetas disminuyen, hace el diagnóstico de preeclampsia severa, gel. Pero fíjense ustedes lo que aparece abajo. Lo que aparece abajo es que no usaron la clave azul y la refieren de manera inadecuada. Va a un hospital especializado, a una UCI materna. Fíjense ustedes lo que sucede. ¿Sí? Aquí recién, obviamente, hoy recién manejan el sulfato de magnesio. Aquí ya tienen sangre, hacen un diagnóstico de hemoperitoneo, hemoglobina 6.4. Le hacen 1, 2, 3, 4, le hacen 5 laparotomías exploratorias. ¿Sí? ¿Por qué? Por un tema de rotura hepática. Y finalmente la mujer fallece en el día 27, desde su llegada. Fíjense ustedes todo este camino, primero en un primer nivel, ¿sí? Acá en un primer nivel, luego en otro establecimiento de primer nivel, luego llega a un hospital especializado, termina en un hospital general, donde fallece. Y un caso número 4 es una paciente que 16 horas antes de la hora cero, consideramos la hora cero cuando llega a un hospital, 16 horas antes va a una clínica por tener edemas, no fue atendida, no estaba el ginecólogo. 6 horas antes va a la clínica, es decir, regresa a la clínica, tiene dolor abdominal, presión alta, le plantean una cesárea por temas económicos, ella no tenía dinero y le dicen que se vaya a un hospital. La paciente no va al hospital, la paciente se va a su casa,
Sí, con dolor de cabeza, dolor en la nuca, dolor abdominal, y 1 hora antes en su casa tiene una cefalea muy intensa y convulsiona. Es así que a la hora cero llega al hospital a shock trauma, ya con todo lo que aparece aquí a la derecha, 180 con 120 de presión, muy mal estado general, estaba inconsciente, con un mal patrón respiratorio. Fíjense ustedes esa presión abajo a la izquierda de 220 con 180. Bien, y empieza todo el tema de su vía crucis, ¿no? Imagínense ustedes todo lo que pasa. Nuevamente es un caso de ACV hemorrágico. Los diagnósticos, obviamente, óbito fetal, deprimimiento prematuro de placenta, ACV hemorrágico, descartar síndrome GEL, descartar hígado graso. Como ustedes ven, siempre van ahí como hermanitos, siempre están juntos. Plan, clave azul, clave roja, sala de operaciones, UCI. Y empieza todo, como les digo, a cargar su cruz, ¿no? Anestesiología, la cesárea, recuperación, hacen una anemia aguda, le hacen una ecografía y concluyen que hay un hemoperitoneo por una rotura hepática. O sea, se le hace la cesárea y después diagnostican la ruptura hepática. Finalmente, nuevamente, pues hace un hemoperitoneo de 4 litros. Finalmente se diagnostica pues el problema de la rotura hepática y finalmente después de todo el manejo, tanto en UCI también, obviamente ya cuando llega pues al hospital, cuando llega a UCI está tremendamente grave esta paciente y fallece en la hora 50 de su llegada. Bien, a ver si logro llegar a ustedes con esta diapositiva. En el lado izquierdo tenemos nosotros, donde yo también estoy incluido con médico, ginecólogo, obstetra, y están ustedes como médicos generales. A la derecha están los colegas de UCI, a la derecha está el doctor Serna. En el lado izquierdo, donde estamos nosotros, es decir, ustedes como médicos generales y yo como médico ginecólogo, obstetra, nosotros lo que tenemos que hacer es la prevención, la predicción, diagnóstico temprano. Y ojo, la frase mágica es investigar factores de riesgo. ¿A quién le corresponde eso? A los médicos, al médico general, al que está en primer nivel, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Ustedes lo que tienen que, jóvenes, lo que tienen que tener bien claro es los factores de riesgo. Y eso es historia clínica. Hacer un buen tamizaje, ¿sí? Y por supuesto el tema del calcio, de la aspirina, una buena toma, una correcta toma de la presión arterial. Referir oportunamente, ¿para qué? Para que la paciente tenga derecho a ser atendida por los colegas de una unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué es lo que van a hacer ellos? Lo que nosotros no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Todo lo que aparece acá, a la derecha. Banco de sangre, tecnología de punta, médicos intensivistas, una tremenda capacidad resolutiva. Espero hayan captado mi mensaje. A la izquierda estamos nosotros, en el otro lado, en la derecha, está donde la paciente tiene derecho a llegar, tiene derecho a ser atendida. Bien, sigamos con esta idea donde yo quiero llegar. Si esta paciente llega a morir, obviamente se trata de una muerte materna directa, ¿sí? Directa porque es una causa obstétrica. Y lo que está a la derecha en verde viene a ser la morbilidad materna extrema. Es la que no se muere, es la que se salva por la participación de otras especialidades. Es por eso que ustedes están llevando este curso que se llama paciente crítico. Es por eso que ustedes las tienen que tener claras. ¿Qué cosa es una morbilidad materna extrema? Es aquella paciente grave que no se muere. Es aquella paciente que tiene una complicación grave, severa, que está en riesgo su vida, una amenaza para su vida, requiere de unidad de cuidados intensivos, near miss, si quieren en inglés, la casi muerta, la salvada por un pelo, la que está grave, pero la logramos salvar. ¿Cuáles son estos diagnósticos?
es justamente la preeclampsia con criterio de severidad a la que la eclampsia, el HELP, el coma, el ACV, la crisis hipertensiva, la hemorragia postparto, el shock, que llegando tempranamente a un hospital de tercer nivel va a poder ser salvada. Pero para que esto ocurra, tiene que llegar lo más pronto posible. Si nos demoramos en el primer nivel, si nos demoramos los médicos generales y los ginecólogos, si nos demoramos, esto va a ser tarde. Bien, ¿y cuáles son los criterios de inclusión para considerar una morbilidad materna extrema? Son pues uno o más de lo siguiente: insuficiencia cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, trastorno hematológico, neurológico, disfunción uterina o alguna cuestión por el propio manejo específico. Sí, esto es de alguna manera todas las patologías que pueden ocurrir: atonía uterina, ruptura hepática, DPP, coagulopatía, insuficiencia de órganos, como vamos a ver más adelante. Bien, a ver, esta es la definición de morbilidad materna extrema. Es un estado en el cual una mujer casi muere, pero sobrevivió a una complicación ocurrida durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días de la terminación del embarazo. Es decir, una paciente que está muy grave, pero que no se muere. Estas son las fuentes. Estas diapos que vienen en unos segundos, las he sacado de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que ustedes tienen que saber? Son normas nuestras, normas peruanas. Estas son las normas. Por supuesto que también tiene algo de OPS y algunas recomendaciones. Vamos a ver. Lo primero que dice el primer nivel, lo primero que dice el médico general, dice: doctor, ustedes me piden que yo diagnostique cosas cuando yo no tengo cómo dosar el bicarbonato en sangre, y yo no tengo lactato en sangre, y yo no tengo cómo hacer esto, no tengo nada, yo no puedo diagnosticar. Mentira, señores, mentira, porque con la formación que termina un médico general bien formado, sí debería de diagnosticar estas cosas. Por eso vamos a ir a la parte izquierda, donde aparece todo lo que es el criterio clínico. Y esto de acá no vamos a considerar. Así que voy a tratar de hacerles entender que no tenemos ningún pretexto para decir de que no podemos diagnosticarlo. Empecemos por la definición de shock, que no viene a ser otra cosa que una insuficiencia circulatoria periférica aguda debido a deficiencia en la regulación circulatoria o hipovolemia. En otras palabras, es una hipoperfusión tisular. Bueno, ¿y cómo me doy cuenta con esto? Tomen bien su presión arterial, obviamente que saben los antecedentes, ya han examinado a la paciente, y es una presión arterial sistólica menos de 90, ¿sí? Milímetros de mercurio durante más o menos 60 minutos, con un pulso mayor o igual a 120. Tengo eso y tengo todo el cuadro clínico, eso es un shock. La pregunta es, ¿puedo diagnosticar? La respuesta inmediata es sí, porque es de suponer que como un buen médico bien formado, integralmente formado, sé tomar mi pulso, sé tomar la presión arterial, sé sacarle los datos a la paciente, sí puedo diagnosticar shock. Así que ustedes no tienen por qué decir, se la mando porque hay que descartar shock. Eso es pérdida de tiempo. Diagnosticar un paro cardíaco ni hablar, pues, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Cese repentino de las funciones, la cuestión de bombeo del corazón. ¿Se puede diagnosticar? Sí se puede diagnosticar. ¿Necesitamos lactato? No, no tenemos. Vamos a la parte clínica. Bien, vamos a la insuficiencia respiratoria. No, doctor, que no tengo los aparatos, que no tengo el FIO2, que no tengo tal cosa, que no tengo la saturación. Mentira, porque sí tengo criterios clínicos. Porque sí puedo darme cuenta si la paciente tenía cianosis. Ahí está la definición. ¿Puedo darme cuenta si la paciente tiene una respiración jadeante? Por supuesto, ahí está la definición. ¿Tiene taquipnea? Ahí está la definición. Entonces, si yo llamo a un hospital, yo como médico serumista, me identifico, así como les hice en la primera presentación, y yo digo, la paciente tiene una frecuencia respiratoria de 42, ¿ok? Y aparte le aviso y le digo, le indico que la paciente está cianótica y que tiene una respiración jadeante, obviamente que esa paciente está en una insuficiencia respiratoria. Y si ya me identifiqué y ya le dije dónde estoy
y ya le dije cómo está mi paciente, esa paciente debe ser aceptada en un nivel superior. Vamos a la insuficiencia renal. No, que doctor, yo no puedo usar creatinina. No necesitas creatinina. Lo que necesitas saber es corroborar para qué está hecho el riñón. Para formar orina. ¿Ok? Y si la paciente no orina, es porque el riñón no está cumpliendo su función. ¿Cómo me doy cuenta si orina o no orina? Le pongo una sonda, mido la diuresis. Ahí están los parámetros. Si no orina o están esos parámetros disminuidos, pues la paciente está en una insuficiencia renal. Y así, jóvenes, de la siguiente manera, el trastorno hematológico de la coagulación, de la misma manera, y de la misma manera la insuficiencia hepática. No, que no tengo cómo dosar las bilirrubinas, pero sí puedo darme cuenta si mi paciente está itérica, porque para eso no necesito exámenes de laboratorio. Lo que se necesita es la presencia del médico y que el médico evalúe a la paciente. El trastorno neurológico, obviamente, si la paciente está en coma, si la paciente convulsiona, si la paciente tiene un DCB, si tiene una parálisis generalizada o si tiene una eclampsia, clínicamente yo puedo decir que tiene un trastorno neurológico. Bien, ¿y cómo me doy cuenta si tiene una disfunción uterina? Yo como médico general estoy atendiendo a una paciente por un parto y de pronto nace el bebé y luego de eso se me presenta una atonía uterina, es decir, un útero que no se contrae, por lo tanto la paciente se choca, hace un shock hipovolémico hemorrágico de causa obstétrica. Obviamente esta paciente, ¿para qué está hecho el útero después que nace el bebé? El útero está hecho para que se contraiga y se evita el sangrado. Si ese útero no cumple con su función, ese útero tiene una disfunción uterina, ¿sí? Ahora, hay otras cosas más en las cuales yo puedo decir, esta paciente es una morbilidad materna extrema. Si esta paciente es reintervenida o es intervenida para hacerle una histerectomía, el hecho de que yo la reintervenga es una morbilidad materna extrema. Si a esta paciente se le hace otras cirugías asociadas, como por ejemplo, el neurocirujano tiene que entrar con una craneotomía para drenar ese hematoma, esa hemorragia que tiene en el cerebro, esta intervención la convierte a la paciente en una morbilidad materna extrema. Si la paciente entra a UCI, obviamente si es aceptada en UCI es porque la paciente está mal, pues. Los médicos intensivistas no van a recibir a una paciente a UCI si no tiene los criterios. Si entra a UCI porque está mal. Y si está mal, tan mal que requiere de UCI, esta paciente es una morbilidad materna extrema. Bien, y la pregunta que ustedes están haciendo es, doctor Vilches, entonces, ¿toda paciente con preeclampsia es una morbilidad materna extrema? La respuesta es no. ¿Por qué? ¿Acaso todas las pacientes con preeclampsia convulsionan? No. ¿Acaso todas las pacientes con preeclampsia hacen insuficiencia renal? No. Entonces, para que la preeclántica sea una morbilidad materna y morbilidad materna extrema y el doctor Serna me la reciba en UCI y no se pueda negar, yo tengo que presentar mi caso diciendo que la paciente ha convulsionado, que la paciente tiene un shock hipovolémico o que la paciente tiene un shock séptico. Para que yo pueda convencer al médico de UCI que me reciba a mi paciente, yo tengo que demostrarle, mediante mi comunicación, mediante mi hoja de referencia, que la paciente tiene insuficiencia cardiovascular, respiratoria, renal, hepática, que son cosas que ustedes están estudiando en este curso. Si ustedes llevan bien este curso, ustedes fácilmente pueden diagnosticar cualquiera de estas insuficiencias que pueden ser producto de una preeclampsia con criterio de severidad o un gel y nadie les va a poder negar recibirla. ¿Sí? Bien, vamos a la definición. Ahí está, clarísimo. Abajo está la fuente. ¿Qué cosa es la preeclampsia? La definición. ¿Ok? Es un síndrome que cursa con hipertensión durante la gestación o existiendo previamente se complica durante esta, inclusive en el puerperio. Patológicamente hay proteinuria y daño multiorgánico, generalmente después de las 20 semanas. Si la paciente tiene hipertensión antes de las 20 semanas o antes del embarazo,
no es una preeclampsia, es una hipertensa crónica. ¿Que pueden estar A más B, las dos juntas? Sí, claro que sí, ¿cómo no? Esta es la clasificación, la preeclampsia, eclampsia, que se divide en preeclampsia sin criterio de severidad, antes llamada leve, la preeclampsia con criterio de severidad, antaño llamada severa, y aquí se incluye la eclampsia. Luego viene la hipertensión crónica, luego viene A más B, o 1 más 2, y luego la hipertensión gestacional. Epidemiológicamente ahí están, hay algunos datos que los voy a pasar más rápidamente para poder ir avanzando, datos estadísticos, ¿sí? Sobre la preeclampsia. Esta diapositiva y la que viene es muy importante y está dedicada para ustedes. Este es un trabajo que le mencionaba al doctor Serna que se ha hecho en los establecimientos de salud. Y aquí se narra bien los factores de riesgo para la preeclampsia, que los he resumido acá, haciendo un copy-paste de este protocolo, de esta guía recién salida hace pocos días. ¿Sí? Bien, ¿y de qué se trata? Se trata de lo siguiente. A la izquierda tengo yo riesgo alto. Si yo le estoy haciendo una historia clínica a una paciente, y estoy pensando en preeclampsia, yo tengo que buscar cuáles son los riesgos altos para que esta paciente me haga una preeclampsia. Aquí está el riesgo moderado, ¿sí? Aquí está el riesgo moderado y aquí está el riesgo leve. Vamos al riesgo alto. Yo voy a indagar, y eso es lo que tenemos que hacer, los médicos generales y los médicos ginecobstetras. Buscar, indagar, preguntar en la anamnesis estos datos. Antecedentes de hipertensión gestacional. Señora, ¿usted en su embarazo anterior ha tenido preeclampsia? ¿Ha convulsionado? ¿Ha tenido gel? Si la señora nos dice que sí, ojo, pestaña y ceja, porque esta paciente me va a volver a hacer este problema. Así que si estoy haciendo mis serums, la suelto, la dejo, la refiero, la envío a un hospital. No puede seguir en un primer nivel, se va a morir. Le pregunto a la paciente si en la familia la mamá o la hermana ha tenido esta patología. Le pregunto si es hipertensa crónica. Le pregunto si es diabética, si está gestando 3 o más fetos, si tiene una enfermedad renal, si tiene una enfermedad autoinmune, si es obesa. Es tremendamente frecuente. Ustedes ya saben, con la tremenda migración que hay, son poblaciones con un IMC muy alto. Y fíjense ustedes que este es un factor de alto riesgo para preeclampsia. Si la paciente ha sido sometida a una terapia reproductiva asistida en este embarazo, es un factor de riesgo. Y por supuesto, si yo mismo como médico le tomo la presión arterial y me doy cuenta que está en las primeras semanas, está con una presión ya con 130/80, ya es un riesgo alto. A la derecha está el riesgo moderado, que son nuliparidad, primigesta, el sobrepeso, la anemia, la diabetes misma, ¿sí? Pero nosotros debemos concentrarnos más que todo en el riesgo alto. Espero que esta guía, como les digo que recién tiene pocos días que ha salido, que les sirva a ustedes para que indaguen respecto a los factores de riesgo, que es tremendamente importante. Nosotros tenemos que entregarle a UCI una paciente tempranamente. Es más, si se le entrego tempranamente a un hospital, de repente ni llega a UCI. De repente es solucionada antes por los médicos ginecobstetras. Va a llegar a UCI si yo se la mando tarde. Es decir, si no hago lo que tengo que hacer. Bien, vamos a ver este tema de los criterios diagnósticos. Obviamente, presión arterial, que hemos hablado, y la proteinuria. Luego, los criterios de severidad. Abajo está la fuente. ¿Sí? En ausencia de proteinuria, porque ustedes cuando ven una paciente con preeclampsia ya complicada y está en UCI, los intensivistas no van a comenzar a buscar proteinuria. ¿Por qué? Porque si la paciente llega a UCI, ya tiene otras cosas, pues.
Y ya tiene insuficiencia renal, hepática, pulmonar, cerebral, visuales. Los intensivistas no se van a poner a buscar si tiene o no proteinuria. ¿Para qué? Eso es una pérdida de tiempo. Ellos ya comienzan a tratar las cosas mayores. Estos son los criterios, según la fuente, ¿sí? Y estos son los criterios, digamos que antiguitos, pero aún relevantes. Ahí están los hematológicos, hepáticos, neurológicos, pulmonares. En medicina nada cambia de un día para otro, por si acaso, ¿sí? Bien, aquí está el tema de la definición de la eclampsia, que es una preeclampsia más convulsiones, o si la paciente no convulsiona, pero entra en coma, con presión alta, es una eclampsia. La definición de hipertensión crónica, que les comentaba hace un momento, ¿sí? Es una presión alta, ¿sí? Anormal, preexistente, es decir, antes del embarazo. Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, la hipertensión gestacional, ahí están los. Ahora vamos a los diagnósticos diferenciales. ¿Con qué se puede confundir? ¿Qué cosa es lo que yo tengo que estudiar para descartar que no es preeclampsia, sino otra cosa? Con la HTA crónica, esencial o secundaria y conocida por todos ustedes, con hipertiroidismo, por supuesto, ¿cómo no? Se puede tratar de una paciente que está haciendo un problema de hipertiroidismo, ¿no es cierto? Y llega a un hospital gestando con una presión alta, con el pulso acelerado, y la catalogan por la emergencia. Se trata de una tirotoxicosis, pero no se dan cuenta, y luego le hacen la cesárea y la paciente continúa con la hipertensión. Entonces, esta paciente está con una tormenta tiroidea y no es preeclampsia. Es diagnóstico diferencial. Por supuesto, con las nefropatías, con la misma epilepsia, con una enfermedad vascular, con un feocromocitoma. Complicaciones, ahí las tenemos, son multisistémicas. La preeclampsia no es una enfermedad de un solo sistema, es multisistémica, tanto así que compromete cerebro, ojos, corazón, pulmón, riñón, hígado, sangre, al feto, por supuesto, a la placenta, ¿cómo no? Entonces, no solamente las complicaciones se presentan por la patología per se, también pueden haber complicaciones, lo que podríamos llamarle, entre comillas, iatrogénicas. ¿Cómo no? Sucede en los mejores hospitales. Se produce, por hacerle bien a la paciente, no hacemos bien las cosas y la hidratamos, y le vamos a provocar un edema pulmonar. Hipotensión, si es que usamos de manera inadecuada o simplemente esto nos va a producir pues efectos secundarios por una cuestión idiosincrásica de la paciente. Complicaciones sobre el producto del embarazo, por supuesto. Sacamos a un bebé prematuro y este bebé pues va a tener problemas con su peso, con la respiración y todas esas cosas, ¿no? Y por supuesto, los médicos ginecobstetras les agregamos complicaciones cuando las operamos. Hacemos cesárea y nosotros tenemos también nuestras propias complicaciones producto de la cesárea. Vamos a hablar sobre el manejo, las pautas que debemos de seguir, y vamos a hablar de cada una de ellas, sobre las medidas generales, sobre la fluidoterapia, el control de las crisis hipertensivas, la prevención, control de las convulsiones y cuándo vamos a interrumpir el embarazo. Vamos con las medidas generales. En primer lugar, esta paciente tiene que estar mínimo, tiene que estar en un área que tiene diferentes nombres, ¿no? Que no llegan a ser UCIs, sino le llaman UCEGO, le llaman UCIN con M, le llaman UBIN, en mi hospital le llamamos UBIN, que es la unidad de vigilancia intermedia materna, que es una evaluación que debería de ser multidisciplinaria. No hay médico ahí intensivista, como les repito, es una estancia de menor nivel de capacidad resolutiva que una UCI, por supuesto. Sí, esta paciente tiene que estar con su vía protegida de que no tenga lesiones traumáticas. Ahí se va a valorar el bienestar fetal, un reposo, tipo de dieta. Se dice que no se debe restringir la sal y hemodinámicamente tratarla de tener estable, ¿no es cierto? Y esto es lo que tenemos que estar cuidando, ¿no? En la leve, hipertensión gestacional,
Ahí está, en medio, lo que se debe hacer. Y en la severa, diariamente, debemos de controlar que el control de los movimientos fetales, hacerles ustedes no estresantes, su perfil biofísico, ecografía, flujometría Doppler, proteinuria, creatinina, como no, plaquetas. Ese sería, digamos, el manejo, ¿sí? Las medidas generales, por supuesto, cateterizar vejiga, controlar la bioquímica que está mencionada acá. Vamos a la fluidoterapia. Nosotros tenemos que recordar que por ser preeclántica, ella está depletada, ¿sí? Cursa con una disminución del volumen intravascular y hay una hemoconcentración. Sin embargo, no hay pues una evidencia que la expansión del intravascular va a ser tremendamente útil. Pero hay una complicación por el manejo también. Como les decía hace un momento, puede haber un edema pulmonar si la sobrehidratamos. La carga debe ser, lo que se recomienda es una carga rápida de 250 centímetros cúbicos de cristaloides isotónicos, que esto equivale a aproximadamente luego usar o mantener entre 80 y 125 mililitros por hora, lo que equivale aproximadamente a 30 a 45 gotas por minuto. Es decir, no va a ser tan difícil que nos olvidemos, no va a ser pero no va a ser tan fácil que olvidemos. 250 centímetros cúbicos de arranque y luego 30 a 45 gotas. Respecto al control de la crisis hipertensiva, recuerden ustedes que hay una paciente que les presenté, no sé, de repente fue el caso 2, en la cual la paciente se le hace la cesárea, luego pasa a URPA y en URPA hubo un problema. URPA es la unidad de recuperación posanestésica. Ahí estuvo, después de ser operada, estuvo ahí en esa unidad que pertenece al área de sala de operaciones antes de pasar a UCI. Ahí estuvo, generalmente están mínimo 2 horas. Y ahí no le dieron mucha importancia a la crisis hipertensiva, no la manejaron adecuadamente. Este tipo de pacientes realmente lo que se debe hacer es operar, pero previamente ya tengo la cama separada en UCI. Es decir, esto es un manejo, como vuelvo a repetir, multidisciplinario, un trabajo en equipo. Es decir, ¿sabe qué, doctor Serna? Tengo esta paciente que la voy a operar porque tiene esto. Por favor, doctor Serna, voy a entrar y sepáreme usted una cama porque necesita de ustedes. La operamos y esa paciente sale de sala de operaciones y debe ser conducida con el anestesiólogo y la enfermera a unidad de cuidados intensivos donde me están esperando los especialistas. Eso es lo correcto. Eso debería ser lo correcto, que muchas cosas no suceden. En este caso 2 no sucedió eso. Estuvo algunas horas en URPA y luego pasó a UCI, donde pasaron algunas horas más, donde ya diagnostican lo que ustedes han visto, ¿no? El hematoma. Bien, acá está, con rojo, lo que sucedió con esta paciente, hemorragia cerebral, ¿sí? Y fue esto pues lo que causó el DCB que la llevó finalmente a la muerte a esta paciente, ¿no? Eh, Obviamente pues no porque a mí me parece, como esta paciente ya tiene 140/90, pues ya le voy a dar antihipertensivos. No, esta paciente ya tiene 150/95. Mejor ya le voy dando antihipertensivos. No, ¿sí? En el caso de la preeclampsia con criterio de severidad, recién con 140/90 no se da antihipertensivos. Recién se comienza a dar antihipertensivos cuando se pone en alerta la clave azul, cuando la presión está más alta. Es decir, no porque a mí me parezca que me va a hacer preeclampsia severa, yo le puedo ir adelantando los antihipertensivos. Eso no se hace. Lo que tampoco se debe de hacer es bajar la presión rápidamente, bruscamente. Eso tampoco no se debe de hacer. Bien, ¿y cómo vamos a controlar las crisis hipertensivas en una preeclampsia severa y en la eclampsia?
Tenemos los de primera línea y los de segunda línea. En la primera línea tenemos la betalol y hidralacina. El primero no lo vamos a tener en el primer nivel. Ustedes en su serum no van a poder manejar este producto. La hidralacina no lo tenemos en el país. Y lo que sí tenemos es nifedipino por vía oral, y eso sí está al alcance en todos los niveles. Entonces, el de primera línea, el nifedipino. Antihipertensivos de segunda línea, si lo anterior, es decir, no tengo la betalol, no tengo hidralacina, eh, si lo anterior falló y hecha la discusión con el anestesiólogo y con medicina intensiva, se puede usar la betalol, nicardipino, o ambas en bomba de infusión, o nitroprusiato, que ya son cosas mayores, que ya no lo manejan ni ustedes como médicos generales, ni nosotros como médicos ginecostetras. Hay que tener bien claro las cosas, qué cosa es lo que puedo hacer, qué es lo que sé hacer. A mí me corresponde como médico, a ustedes como médico general les corresponde, como ya les dije, diagnosticar tempranamente, identificar factores de riesgo, pasarla a un segundo nivel de capacidad resolutiva tempranamente, adecuadamente. A mí como médico ginecobstetra me corresponde tratar de evaluar en qué momento termino el embarazo, y por supuesto a los de los médicos intensivistas les corresponde hacer lo que se está especificando. Respecto al tema de diuréticos, pues eso no se usa, menos nosotros, ¿no? Esto se usa en edema pulmonar o en insuficiencia cardíaca congestiva, pero eso es un tema que ya no lo manejamos nosotros, sino los médicos intensivistas o, en este caso, la insuficiencia cardíaca congestiva, el tema también de los cardiólogos. Hay que separar bien las responsabilidades y la experticia de cada especialidad. ¿El sulfato de magnesio tiene un efecto secundario que es antihipertensivo? Sí, por supuesto, pero no se recomienda dar como antihipertensivos. ¿Puedo usar nifedipino con sulfato de magnesio? Por supuesto que puedo usar las dos cosas, no hay ningún problema. Bien, sigamos. Este es el esquema de uso de nifedipino, que como repito sería nuestra primera línea porque está a manos en el primer nivel y en el segundo nivel, y en los hospitales también lo tenemos. En mi hospital, por ejemplo, tenemos nifedipino y la betalol. Si vamos a usar nifedipino, en primer lugar, con una paciente de 160 con 110 para arriba, ¿qué significa eso? Que si tiene menos de esto, no le doy antihipertensivo. Repito, le voy a dar 10 miligramos por vía oral de nifedipino si es que la paciente tiene 160 con 110 para arriba. Una primera dosis. Pasan 20 minutos, ¿sí? Y sigue igual, persiste la hipertensión, le doy una segunda dosis, pero de 20. Pasan 20 minutos, le puedo dar una tercera dosis de 20. Se entiende, la flecha roja, ¿no? Se entiende que la paciente ya está siendo referida, porque ¿qué vas a hacer tú en un primer nivel con esta paciente? No haces nada, estás perdiendo el tiempo, estás postergando el derecho de que la paciente tiene de llegar a ser atendida de forma adecuada y oportuna. Si yo ya empiezo con esto, ya estoy viendo la referencia, ya estoy llamando, ya estoy viendo el tema de mi ambulancia, estoy viendo a dónde tengo que referir, con qué posibilidades tengo. ¿Ok? Entonces empiezo a dar nifedipino y comienzo a hacer el tema de la referencia. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que no la puedo manejar y no tengo la betalol. Entonces, si no tienes la segunda arma, ¿para qué la tienes ahí? Insisto esto porque cada vez que analizamos muertes maternas en el Ministerio de Salud, en un comité donde yo colaboro, nos damos cuenta que los errores jóvenes son los mismos. Cada muerte materna que ocurre en nuestro país parece una fotocopia de la que se murió hace 5 días o el mes pasado. Por eso es que trato de llegar así de esta forma, espero sea lo más claro posible para que ustedes manejen bien este tema. Obviamente, si ustedes como médicos van a usar nifedipino, tienen que saber los efectos secundarios y ahí están. Obviamente, si ustedes esto no van a usar la betalol, pero de todas maneras, ahí están las dosis, ¿sí? Y como buenos médicos tienen que saber los efectos secundarios. Si yo voy a usar un medicamento con un paciente, debo saber los efectos secundarios, porque no son caramelos.
Bien, y respecto a la crisis hipertensiva, esto tiene que estar claro, pues, ¿no? Hay que estarla controlando permanentemente como está ahí. Vamos a la prevención y control de las convulsiones. Bien, hay 7 pasos para el tema del manejo de la convulsión eclámptica, ¿sí? De la preeclampsia severa y de la eclampsia. Primero es prevenir la hipoxia, soporte de las funciones respiratorias y cardiovasculares. Prevenir el traumatismo materno y la aspiración. ¿Qué es lo que va a hacer la paciente si está parada? Obviamente se va a caer y va a convulsionar. Entonces esta paciente pues con una presión elevada no puede estar caminando, no, no puede irse al kiosco a comer algo, ¿no? No puede ir al baño sola. Esta paciente tiene que estar bajo ciertos cuidados, ¿sí? Como decía, en un UBIN, como le llamamos en el hospital, o en la emergencia, bien cuidada, ¿no? Cuando se presente la convulsión, en el interín que la estamos atendiendo, no nos debemos no debemos de tratar de detener inmediatamente la primera convulsión. Yo hace algunos meses estaba con un colega de guardia, era una referencia que yo había aceptado. Luego de unos minutos voy a la emergencia, al tópico, el colega ya le estaba haciendo una ecografía a la paciente, recuerdo que era una jovencita de 17 años, bajita, delgadita. Entonces le pregunto al colega, ¿ella es la que he aceptado? Sí, me dice. Y le dije, ¿ya has pedido la clave azul? Sí, me dice, pero todavía no le habían instalado. Cuando el colega le está haciendo la ecografía, delante nuestro, la niña, la paciente comienza a convulsionar. Esto no es inventado, esto ha sucedido hace algunos meses. El colega va a buscar ayuda y yo me quedo solo con la paciente. La paciente estaba echada. Y yo lo que quería era tratar de que no se haga daño. Intenté soltar una mano para poder sacar mi pañuelo y ponérselo debajo entre los dientes. No podía. Uno solo no puede atender a una paciente así. Por eso es que en la clave, en este caso en la clave azul, tiene que haber un líder, tiene que haber un equipo. Y no hay que desesperarnos por apagar la primera convulsión, porque no va a durar más de 10, 15 segundos. Entonces tenemos que comenzar a prepararnos para prevenir que no se presente otro. Es decir, que no recurra a otra segunda convulsión, ¿no? Obviamente tenemos que darle antihipertensivos, ¿sí? Y comenzar a tratar de manejar las complicaciones asociadas, ¿no? Que se presentan, ¿no? Y por supuesto que ya no deben pasar muchas horas para que este embarazo se termine, ¿no? En la crisis convulsiva ya vamos a hablar, aquí está el sulfato de magnesio, yo les voy a dar otros archivos donde se especifica mejor todavía este tema del sulfato de magnesio, pero aún así vamos a hablar un poco también de este tema del sulfato de magnesio. Las dosis, ¿sí? Acá está el estudio que llegó a demostrar que esto era lo mejor, ahí están las fechas, ¿sí? Las fechas y la fuente original de este trabajo de investigación. Aquí está la carnecita, digamos, del tema del uso del sulfato de magnesio. Hay una dosis de ataque y hay una dosis de mantenimiento que viene, por supuesto, después, ¿no? Se inicia por vía endovenoso, sulfato de magnesio para prevenir las convulsiones y se hace una infusión, se prepara combinado de 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20%, cada ampolla tiene 10 mililitros, o sea que cada ampolla tiene 2 gramos, ¿sí? Se diluye en 950 centímetros cúbicos de solución salina y esta solución va a contener 1 gramo de sulfato de magnesio por cada 100, ¿no es cierto? Porque son 5 ampollas, yo voy a tener 10 gramos. La dosis de ataque, como aparece en rojo abajo, la dosis de ataque es entre 4 y 6 en 20 minutos. Vamos por los 4. Entonces yo debo administrar 4 gramos, o sea, 400 mililitros en 20 minutos. Y de mantenimiento es a razón de 1 a 2 gramos por hora. Vamos por el 1 gramo por hora. Entonces, en los 600 centímetros cúbicos voy a tener 6 gramos. Entonces tengo para 6 horas. Hacemos los cálculos según las fórmulas que les voy a dar en otro archivo y va a salir que va a pasar a razón de 30 gotas por minuto.
Ahí está la dosis de ataque, la dosis de mantenimiento, ahí está el tema de los efectos secundarios del sulfato de magnesio y qué hacer. Les presento tres fórmulas. Arriba dice formulación A, ¿sí? Que está bien explícita, bien clara. Luego la fórmula B. La fórmula A es para usarlo en frasco. La fórmula B si tienes Volutrol. Así que no es pretexto de que no tengo Volutrol, entonces no puedo usar sulfato. Mentira. Si tienes Volutrol, usa el Volutrol. Y si no tienes Volutrol, lo haces en el frasco. Pero realmente un médico general bien formado, repito, bien formado, no tiene por qué quejarse. Un matraz de sulfato de magnesio, un médico serumista que se respeta, sí puede hacerlo. Es más, debería estar preparado para hacerlo. Les presento esta que es del Hospital Hipólito Unanue, ¿sí? Que administran el sulfato de magnesio en la dosis de ataque y como dice abajo en rojo, va a permitir la administración por 26 horas el mantenimiento, ¿sí? Ahí está el tema de la sobredosis, está en rojo, está de manera como aparecen en el tiempo, si hubiera complicaciones, el orden, primero se afectan los reflejos, luego viene una depresión respiratoria, luego hay una parálisis respiratoria y finalmente un paro cardíaco, pero no es tan frecuente esto, tampoco es para que le tengan miedo. Recuerden que si ustedes están en el primer nivel, ustedes instalan la clave azul. La clave azul no empieza en un hospital. La clave azul empieza en la hora cero. Si la hora cero empieza con ustedes en su establecimiento de salud, ahí empieza la clave azul. Ahí empieza con el sulfato de magnesio, ¿ok? Ahí empieza y ahí empieza el antihipertensivo y ahí empieza la clave. Cuando sale de su establecimiento de salud, esa paciente ya tiene que haberse administrado su dosis de ataque y en el camino donde va a ir el médico, esa paciente debe continuar con su dosis de mantenimiento hasta que sea llevada al establecimiento de salud de mayor nivel. Ahí están otras alternativas. Si no tuvieras sulfato de magnesio, fenobarbital, fenitoína y por supuesto no usar el diazepam. Cuando interrumpimos el embarazo, eh, la idea sería un parto vaginal a menos que la cesárea se requiera por alguna indicación obstétrica, ¿no? Si hay condiciones para parto vaginal, podría ser, no hay ningún problema. En lo que es preeclampsia severa, eclampsia, no existe ningún estudio randomizado que indique cuál es la vía óptima para el parto. Eso hay que dejar que el especialista médico ginecobstetra llegue a decidir cuál de los dos va a hacer. Una vez que sea la paciente estabilizada, se debe interrumpir el embarazo, viendo cada caso tal cual, ¿no? La preeclampsia severa dentro de las 24 horas de haberse diagnosticado, eso es lo que hacemos acá en el país. La eclampsia, por supuesto, también. Mayor de 34 semanas no se justifica ningún manejo expectante. Repito, con 34 semanas no tenemos por qué esperar más. En un hospital debe tener la capacidad resolutiva para sacar adelante a un bebé de 34 semanas. Si es entre las 32 y 34 y en presentación cefálica, se debe apelar pues a ver de qué manera nosotros vamos a terminar el embarazo. Si es de menos de 32 semanas, las condiciones son generalmente desfavorables para el parto vaginal después de elevado riesgo para DPP o para sufrimiento fetal agudo. Aquí en la B creo que hay un error que lo voy a corregir. Bien, y así de esta manera, aquí hay cuestiones, conocimientos de obstetricia que probablemente algunos de ustedes no lo entiendan porque tengo entendido que algunos de ustedes todavía no llevan el curso de ginecología y obstetricia y los que ya están llevando el curso es muy probable que sí, yo estoy seguro que sí puedan entender estas cositas. Pero de todas maneras, esto ya es decisión del equipo de ginecostetras para ver cómo se termina el embarazo. ¿Cuáles serían las contraindicaciones para el manejo expectante? Es decir, yo tengo que decir, espero o termino el embarazo. Pero cuando yo no debo de esperar.
cuando yo no debo estar expectante porque va a ser peor. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo la paciente que está con una hipertensión severa y que es refractaria a la medicación, pues no tengo por qué seguir esperando. No tengo por qué seguir esperando. Si la paciente ya me convulsionó, ¿qué más voy a esperar? Si ya tiene un edema pulmonar, ya me hizo un desprendimiento prematuro de placenta, ya me hizo un CID, ¿qué voy a esperar? Si tengo las plaquetas en menos de 100.000, ¿sí? Si tengo las enzimas hepáticas muy elevadas, si ya tengo una creatinina elevada, pues no tengo por qué esperar más. Si está con epigastralgia, ¿qué me va a hacer? Me va a hacer un gel. Si ya tiene trastornos o síntomas cerebrales, visuales, si ya ese producto de la gestación, es decir, el bebé, no está bien, ¿por qué tengo que esperar más tiempo? Bien, el tema del posparto, por supuesto que hay pues también cuidados que tenemos que hacer. Esto es una especie de una foto de la clave azul que está en cualquier emergencia de cualquier hospital y de cualquier establecimiento donde se atienden a gestantes, que de alguna manera es un resumen de todo lo que hemos hablado. Bien, ¿de qué manera vamos a prevenir? ¿De qué manera vamos a prevenir? ¿De qué manera vamos a hacer una predicción? ¿De qué manera nosotros podemos hacer un diagnóstico temprano? Ustedes, jóvenes como médicos generales, o yo como médico ginecobstetra. Lo que conviene es hacer un diagnóstico temprano. Por eso es que esas pacientes ya no deben estar en el primer nivel. Esas pacientes ya deben estar referidas tempranamente. ¿Cómo? ¿A cuáles? A la que tiene factores de riesgo. Eso de que en provincias atienda solamente la obstetra a todas las pacientes y esperar una complicación para que le haga el médico, eso es totalmente inadecuado. Inadecuado. El médico general debe ver a la gestante. Debe ver a la gestante también. ¿Sí? Así que no hay que eludir nuestras responsabilidades. Bien, respecto a la toma de la presión arterial, hay que tener bien en claro los ruidos de Korokov para identificar la presión arterial sistólica y diastólica. Esto está mejor especificado en el otro archivo que les voy a pasar sobre el tema de la correcta toma de presión arterial. Luego ahí está la fórmula pues para la presión arterial media, cómo se saca, la sistólica menos la diastólica entre 3 y le sumo la presión arterial diastólica. Es una fórmula para obtener la presión arterial media. Esta flechita azul indica de que por cuestiones fisiológicas normales, una gestante aproximadamente entre las 17, 20 hasta las 25, 28, normalmente en este lapso, ¿sí? En este lapso de acá, en este lapso, la presión arterial en una mujer normal debe de bajar. Repito, si ustedes tienen una paciente con 17, 18, 19, 20, 24, 26, 28, y si ustedes ven que la presión baja un poquito, eso está dentro de lo normal y es bueno. Pero si yo veo que en esta paciente que entre las 17 y las 28 semanas me está haciendo unas presiones que no bajan, sino más bien se mantienen un poquito elevadas, inclusive sin llegar a un 14,9, sino me hace un 13,8, por ejemplo, un 130,80. Ojo, pestaña y ceja, esta paciente no va a ir bien. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Solamente midiendo tú mismo la presión y ver los cuadros que aparecen en el carnet de control prenatal, ¿sí? En la tarjeta de control prenatal hay unas curvas. Si a estas curvas no les hacemos caso, es decir, si la paciente cada vez que la vemos en consulta va a ir engordándose, va a ir ganando peso y yo no me doy cuenta de la gráfica o simplemente no lo grafico, esa paciente se está engordando delante de nosotros. ¿Ok? No solamente eso, también hay que ver pues el incremento de la altura uterina. Estas cosas que muchas veces en control prenatal se hacen de manera inadecuada, nos pasa la factura. Esto
de la inversión de la pirámide implica pues de que inicialmente se concentren los mayores controles prenatales donde tiene que estar metido el médico general mínimo, si no el especialista, para poder detectar los factores de riesgo a tiempo. Que quede bien claro, y ahí está el autor abajo, el colega José Pacheco, maestro de todos nosotros, ya falleció el colega muy reconocido, el doctor Pacheco del Hospital Rebagliati. Esta diapositiva es de él, abajo está su nombre. Eso de diferir el diagnóstico o diferir o dar un tratamiento inapropiado son razones principales para el pobre pronóstico asociado a GEL. Es decir, si hacemos nosotros un mal manejo en el primer nivel, la consecuencia es fatal, ¿no? La identificación temprana del síndrome y una intervención pronta y apropiada puede reducir la muerte materna y la muerte perinatal y las complicaciones. Acá están las complicaciones: desprendimiento prematuro de placenta, ¿sí? Eclampsia, GEL, ACV, DCV, coma, crisis hipertensiva, ruptura hepática, coagulopatía. Todo lo que estoy mencionando acá han estado en los 4 casos que les he presentado. Secuelas maternas, complicaciones en el producto del embarazo, un bebé pequeño, un bebé con retardo de crecimiento, prematuro, que no va a poder respirar solo, que va a tener asfixia y que probablemente se muera. Bien, ¿cómo voy a evaluar el estado de salud de la madre? ¿Qué debemos de preguntar? Y esta es una diapositiva totalmente, digamos, fácil de entender, ¿no? Como yo le pregunto a la paciente. Generalmente, pues esto no está en los libros, porque la anamnesis es un tema de un arte, ¿no? Así que ustedes no se hagan problema. Ustedes pregúntenle directamente a la paciente: señora, ¿usted ve borroso? Señora, ¿usted ve estrellitas? Porque de repente la señora no ve estrellitas, ¿no? De repente la señora ve mosquitas. Pero lo que le estoy tratando de preguntar es si ve algo anormal, si le molesta la luz. Ustedes ya de ahí están sacando la línea de que yo lo que estoy tratando de ver es si tiene fotofobia, por ejemplo, ¿no? Por el tema de la luz. Si tiene alguna molestia auditiva, si le zumban los oídos. Le puedo hacer una pregunta muy discreta y con mucho respeto: si ella se nota hinchada. Si se nota que lo que le llamamos criollamente los cachetes, al verse en el espejo, se nota que están más voluminosos, ¿sí? Esto es muy importante. Obviamente hay que ver también el tema del peso, ¿no? Hay que preguntarle a sus familiares si ella ha cambiado su cara, si su cara está más hinchada, si el anillo le ingresa con facilidad al dedo, o si entra y ya no puede salir el anillo del dedo. Si tiene dificultades para ingresar todo el pie en el zapato. Todas estas preguntas son muy importantes para el tema de la anamnesis. Y por supuesto, aquí vamos a tratar de buscar signos y síntomas relevantes que ya les he recalcado en líneas arriba, ¿no? El IMC, es decir, el índice de masa corporal, el pliegue cutáneo, el delta de peso, ¿sí? Y definitivamente, pues el control prenatal es clave, ¿no? Ahí es donde tenemos que recuperar todos los datos que esto ya se les ha mencionado. Recordemos nosotros que el tema de la fisiopatología viene a ser una disfunción endotelial sistémica. Aquí voy a pasar rápidamente esto de la proteinuria. Este es un tema que lo he puesto aquí simplemente para poner las cosas en orden. ¿Qué cosa es la proteinuria? ¿A cuál le llamaban la severa o la masiva? ¿Cuáles son las consideraciones que se debe tener en el examen para obtener un buen resultado? ¿Qué es la proteinuria? ¿Cuáles son los falsos positivos, los falsos negativos? Y por ejemplo, ¿no? También hay que ver este tema de la proteína en orina de 24 horas. La definición, ¿sí? Es más de 300 miligramos para que sea proteinuria, o 0,3 gramos. Y también, pues, para no esperar mucho tiempo, se puede sacar un coeficiente: proteínas en orina sobre, en el denominador, creatinina en orina,
si es mayor o igual de 0.3 miligramos. Ahí hay más definiciones, está bien especificado para que ustedes lo estudien. Por cuestiones de tiempo debo de avanzar. El tema es bien amplio, y no se preocupe que no falta mucho para que llegue a terminar. Las tierras reactivas, el tema de las definiciones de lo que es el edema, cuando es una cruz, 2, 3, 4 cruces, cómo evalúo el tema de la fovea, ¿sí? Se debe de presionar unos segundos. En la preeclampsia demora en llenarse, demora en revertir esa fovea, ¿sí? El signo de la media, y va avanzando, una cruz, 2 cruces, 3 cruces, y miren esa cara de esta gestante, y miren la otra foto, ¿no? Que, bueno, esa tumoración que se ve ahí, que parece otra cosa, no es otra cosa que un edema de la vulva, ¿no? Bien, síndrome de HELLP, ya para ir terminando. El síndrome HELLP viene a estar dado por lo que es hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia en castellano, porque HELP está en inglés. Hemólisis, la definición, ¿sí? ¿Cómo es que empieza el tema del HELP? La definición del HELP es, pues, el tema de la hemólisis se refiere a una anemia hemolítica microangiopática, hay esquistocitos, hay aumento de DHL y la bilirrubina, sobre todo, por supuesto, indirecta. La clasificación del síndrome de HELP, ¿sí? Síndrome HELP, la clasificación de acuerdo a la Universidad de Tennessee y respecto a la clasificación de Mississippi, son cuestiones teóricas que todo estudiante de medicina debe de tenerlo en claro. Se habla de gel completo, se habla de gel incompleto, ¿sí? Se habla de los criterios de CIBAI, que son de la Universidad de Tennessee, en la cual especificó este autor cómo clasificaba. El tema de la plaquetopenia, cómo se clasifica, clase 1, 2 y 3, de acuerdo a si tiene menos de 50, entre 50 y 100.000, entre 100.000 y 150.000. Bien, este cuadrito es para que nosotros nos fijemos respecto al diagnóstico diferencial. El síndrome HELP, entre el diagnóstico diferencial con el hígado graso, ¿sí? Que es el caso que les presenté, con la púrpura trombocitopénica, también con el síndrome urémico hemolítico, y ahí están las diferencias. Recuerden ustedes que en el caso que les presenté, que creo que fue el caso 1, que es un caso real, se hizo el diagnóstico diferencial entre HELP y el hígado graso agudo del embarazo. Finalmente fue este último, ¿no es cierto? Bien, ahí están los marcadores, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el HELP? Hay hipertensión. Esta hipertensión puede ser severa, puede ser moderada, y el gel puede tener incluso la presión arterial normal. Y fíjense ustedes, hasta casi un 15%. Es decir, ustedes no pueden decir, no, esto no es gel porque tiene solamente 130/80. Puede presentarse un gel con esas presiones. Mucho cuidado. Puede ocurrir con hipertensión leve o aún sin hipertensión. Puede suceder un gel con plaquetopenia leve. Puede haber un gel con elevaciones mínimas de las enzimas hepáticas o con escasa disfunción renal. Pero luego progresa rápidamente a un pintado síndrome gel del hidro. Ahí está el cuadro clínico. No sucede en todos los hospitales. Dolor epigástrico o en hipocondrio derecho es frecuente, siempre hay que preguntar eso. Si ustedes ven una paciente con esto, refiéranla. Tiene náuseas, tiene vómitos, tiene dolor de cabeza y también tiene síntomas y signos inespecíficos, como simula como un proceso viral. Hay aumento de peso, edema, puede haber ceguera cortical. Bien, cuestiones estadísticas, las complicaciones de todas las que hemos hablado, tanto a la izquierda como a la derecha, ya sea para la mamá o para el producto del embarazo. El tema de la plaquetopenia. Terminemos con esto de la rotura hepática, que es una complicación bastante fatal, infrecuente pero fatal. ¿Sí? ¿Es difícil? Sí, es difícil. ¿Por qué? Porque encima de que es difícil,
no es característico, hay síntomas que son inespecíficos, es infrecuente, por lo que ya se requiere, digamos, que cierta experiencia. Para quienes ya hemos visto gel, ya se nos hace más fácil diagnosticar, pero aquel que todavía no tiene la experticia se le escapa. ¿Por qué? Porque no se sospecha. Frecuente es dolor epigástrico, ¿sí? Y veamos qué cosa es lo que se produce. Ahí hay imágenes, ¿sí? En la flecha roja se ve la imagen de un tema de un hematoma hepático, producto de esta complicación. Aquí hay otra imagen, aparecen ahí las flechas, señala dónde está el hematoma, tanto en la izquierda como en la derecha, donde está el hígado, para que se ubiquen. Aparece una imagen de la aorta, ¿sí? Y del riñón izquierdo y del vaso, como para que nos ubiquemos respecto a la imagen, ¿sí? Aquí hay otra imagen en la cual aparece la flecha roja, donde aparece el hematoma, ¿sí? Algo de estadísticas. Y ya para terminar, el diagnóstico de esta ruptura hepática, fíjense ustedes los escenarios. Cualquiera diría, ah, ya, diagnostico mi gel y diagnostico mi ruptura hepática, entonces la opero. No, no es así. Un primer escenario es que yo entro a una cesárea con una preeclampsia severa y de pronto entro y me encuentro con que encuentro sangre y luego revisamos el hígado y hay una ruptura hepática. Ese es un escenario en el que, repito, yo entro a una cesárea, no pienso encontrar una ruptura hepática y la encuentro. O sorpresa, me la encuentro. No la había diagnosticado. El segundo escenario es un choque hipovolémico en el puerperio. Es decir, se produce el parto vaginal o le hago una cesárea, cierro y luego se choca la paciente y me hace una ruptura hepática. O ya la había iniciado y no me di cuenta. Y ahí viene el tema de la anemia severa y ahí están las imágenes en las flechas, ¿sí? Y bien, ¿qué es lo que hacemos? Y aquí es donde nos volvemos a unir los médicos ginecobstetras con los médicos intensivistas para que nos ayudemos mutuamente y poder resolver este problema. Lo que se hace es lo que se llama concepto del control de daños, ¿no? Que no es otra cosa que un control de la hemorragia y la contaminación por medio de técnicas de empaquetamiento y luego se cierra el abdomen temporalmente. Se hace una restauración de la temperatura, de la coagulación, de la perfusión, esto lo hace UCI, y luego viene la retirada, el empaquetamiento, que es una técnica quirúrgica definida, y el cierre abdominal. En la cirugía de control de daño se hace la laparotomía, luego pasa a UCI, luego se hace una reoperación programada, ¿sí? En la laparotomía inicial tiene ciertos objetivos: parar la hemorragia, empaquetar, que ya vemos cómo se va a hacer, y ubicar, revisar el tema del hígado y poder colocar compresas, como vamos a explicar. Para esto se necesita, para hacer un empaquetamiento, se necesita una expedición adecuada del hígado. Y ustedes van a poder apreciar en esta imagen esto que está acá, ¿sí? Son gasas, ¿sí? Gasas, ¿sí? Y se está haciendo una especie de sándwich, ¿sí? Por eso se le llama empaquetamiento. Aquí es discusión de los cirujanos, cuán grande es la incisión, cuántas gasas pongo. Hay varias discusiones que se tienen que hacer ahí. Es poner el hígado, ¿sí? El número adecuado de las compresas, eso va a depender de una decisión más que todo de los cirujanos, que ellos mismos realmente no se ponen de acuerdo. Ahí están las gasas recién colocadas. Se hace literalmente, parece un sándwich. Gasa, hígado, gasa, sándwich. Dressing, lo que aparece arriba en la flecha azul, que son gasas grandes, y se hace el empaquetamiento. Ya se está mojando las gasas por el sangrado que hay. Bien, y se cierra, va a UCI, ¿no? Va a UCI y ellos hacen lo que tienen que hacer, el tema de la hipotermia, manejan la coagulopatía, el apoyo ventilatorio, corrigen el tema ácido base, le dan antibióticos, ellos tienen que controlar el tema de hipertensión intraabdominal, saben cómo hacerlo,
Generalmente es un abdomen que está abierto, así de esta manera, con su bolsa de Bogotá, hacen lo que tienen que hacer y luego nos entregan a nosotros, después de 48 a 72 horas, nos entregan otra paciente. Fíjense ustedes, esta es otra paciente, no, es la misma. Ya no sangra, porque UCI hizo lo que tenía que hacer y fíjese, inclusive hay coágulos, ya hay regeneración tisular, es completamente diferente y se procede a retirar los dressing y ya aparece otra paciente, ¿no? Por eso es que el mensaje final, pues, es que nos formemos bien, jóvenes, y que influye positivamente en mejorar la salud materna lo siguiente, ¿no? Una buena historia clínica, una historia clínica de calidad, y espero que ese sea mi principal mensaje. Hagan ustedes una historia clínica de calidad, una buena anamnesis. Tomen ustedes mismos la presión arterial. El diagnóstico debe ser precoz, lo más pronto posible. Refieren la oportuna y adecuadamente, con una buena comunicación, con una buena hoja de referencia tempranamente. Si es preciso acompañar, acompañemos a la paciente. Y por supuesto, que ya no nos corresponde a nosotros, sino a nuestros gobernantes, que eso ya es otro tema, el fortalecimiento de las UCIs maternas. Debemos de recordar, debemos de recordar de que el COVID-19 y la preeclampsia han tenido sus consecuencias en la pandemia, pues, ¿no? Recuerden ustedes que tanto el COVID como la preeclampsia comparten factores de riesgo. Recuerden ustedes la hipertensión arterial, factor de riesgo para ambos. La diabetes igual, la insuficiencia renal, por supuesto. Recuerden ustedes la obesidad. Los gorditos y las gorditas eran los que más se morían en el tema del COVID, ¿no? Y recuerden ustedes que en esa época pues no se hacía predicción de la preeclampsia también, ¿no? Las emergencias se atendían totalmente de manera tardía, ¿no? Y ya se imaginen ustedes, ya saben ustedes todo lo que pasó con el incremento de la muerte materna. Bien, eh, eso era lo que yo les había preparado, Jorge. No sé, tal vez tengas que hacer algún comentario y a los jóvenes decirles, pues, agradecerles por su tiempo. Hemos estado 1 hora y media. De verdad, es un esfuerzo tremendo para ustedes escuchar todo este tema, es muy amplio. A la delegada le voy a dar mi correo. Si alguno de ustedes quiere alguna información adicional o quiere preguntarme algo, les interesa el tema, yo totalmente gustoso les voy a atender. Jorge, delegada, ¿se me escuchó? Sí, doctor, sí se le escuchó. Sí, perfecto. Entonces, vamos a quedar en lo siguiente. Yo te voy a pasar los archivos que te he mencionado, ¿sí? Te voy a pasar Nelly Valencia, me voy a comunicar contigo. Mañana mismo te envío los archivos. Aparte, también te voy a mandar algunos links de interés para ustedes. ¿Algo que quieras agregar delegada? O si no está el doctor Serna para que Acá estamos, Ya, mi querido José Manuel. ya iba a rajar de ti, Jorge. Ya se iba Sí, a producir un hematoma sentimental. Bueno, Sí, nuevamente agradeciéndote tu presencia, eh, todo el conocimiento que tratas de transmitir de los conceptos prácticos a los profesionales jóvenes, porque definitivamente transmitir esos conceptos son importantes en la forma que tú lo haces con ejemplos prácticos, porque ellos es la mejor forma de captar esos conceptos, más que una charla teórica, es con la medicina basada en la experiencia que es tan importante, ¿no? Yo siempre te agradezco profundamente todo tu esfuerzo, de que estás muy ocupado, de darnos, actualizarnos en todo esto y decirnos cómo está esta situación del manejo de la preeclampsia en el Perú y nuevamente agradecerte profundamente y estoy seguro que los chicos han aprovechado al máximo todas tus enseñanzas.
Sí, Jorge, agradecerte a ti nuevamente, a la delegada, a Nelly Valencia y a todos ustedes jóvenes, de verdad, de corazón les agradezco por estar ahí hora y media y escuchándome. Y vuelvo a repetir, voy a pasarle los archivos y estoy atento a cualquier comunicación conmigo. Gracias, jóvenes, buenas noches y nuevamente, Jorge, gran amigo, agradecerte por la oportunidad que me das nuevamente para acercarme a los alumnos. Gracias, mil. Un abrazo, mi querido José Manuel, un abrazo. Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches. Gracias, doctor. Gracias, Gracias a doctor. ustedes.